El Señor les bendiga, mis hermanos. Saludos a la iglesia y a todos aquellos por el cual a través de este medio llegará la bendita palabra del Señor. Amén. Vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Dios Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra. Este es tu deseo, esta es tu voluntad, este es tu anhelo, Señor. Prepara los corazones, Señor. Prepara al pueblo, prepara la tierra, mi Dios, para que esta semilla, para que esta comida caiga, Señor, y dé fruto, y crezca, mi Dios santo, y dé fruto al 60, al 30, al 100%, pero que demos fruto, Señor. En esta hora, Señor, me pongo como ese instrumento, Señor. Padre Celestial, usa, Señor, para que sea tu palabra saliendo a través de mí, para que sea la verdad tuya, mi Dios santo, hablándonos, Señor, creando conciencia, creando responsabilidad, creando un compromiso, mi Dios Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, pero ahora es el momento que aún hay vida. Y cuando hay vida, hay esperanza, Señor. Padre Celestial, edifícanos, Señor. Contrúyenos, Señor. Fortalécenos, Padre Celestial. Cambia nuestra vida. Renuévanos, Señor. Haznos conforme a tu palabra. Haznos conforme a tu palabra. Somos barro en tus manos, Señor. Amóldanos de la manera que a ti te agrada, Señor. Haznos dóciles. Haznos sensibles, Señor. Haznos, Señor, útiles para tu reino, Padre Celestial. Nos ponemos en tus manos, Señor. Haz conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema, mis hermanos, de este mensaje será bajo salvos por su gracia. Salvos por su gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Favor inmerecido. Hermanos, el apóstol Pablo hablaba a la iglesia en Éfesos. Habla a los cristianos y les comienza diciendo: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, no hay cosa más dolorosa que estar muertos. Cuando perdemos a un ser querido, es lo más doloroso. Lo superamos, pero nunca lo aceptamos.
porque ha sido parte de nosotros. Y déjeme decirle que usted y yo somos creación de Dios. Dios le puso todo al hombre en el huerto del Edén. Le dijo qué debían de hacer para ser bendecidos, para ser fructíferos, prósperos. Pero también le dijo qué no debían de hacer, porque eso iba a traer consecuencia. Y aquí la palabra del Señor no está hablando de una muerte física, sino que de una muerte espiritual. Usted y yo ahora vivimos físicamente, pero un día cuando la persona muere sale el aliento, sale el espíritu que Dios depositó en el ser humano y solo queda el cuerpo, la materia, pero el hombre ya no tiene vida. Pues cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, incluyendo a la mujer, no solo lo hizo físicamente vivo, sino que espiritualmente tenía una vida, una relación con Dios Padre. Pero la desobediencia los separó. ¿Se ha dado cuenta que a veces entre los seres humanos decimos, ustedes nos ven juntos, pero hay algo que rompió nuestra relación? Hay algo que rompió esa amistad. Hay algo que rompió esa confianza. Y eso sucedió cuando el hombre desobedeció a la voluntad de Dios. También no solo desobedeció a Dios, sino que también rompió los beneficios que él había de tener conforme a la obediencia de la palabra del Señor. Porque a veces queremos, mis hermanos, hacer lo que la carne quiere, pero no quisiéramos de que hubieran efectos negativos. Todo en la vida lo que el ser humano hace, como dice la palabra del Señor, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, hermanos, somos resultado de lo que hacemos. Él está recordando a la iglesia, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo les habla así, hermanos? Es bien importante que imperativamente nosotros como hijos de Dios, como iglesia, no nos olvidemos quién éramos antes. Es como cuando una persona de repente en los primeros tiempos de vida económicamente de repente no tuvo. Y al pasar de los años llegó a prosperar y a veces las personas dicen, pero si esa persona no tenía antes y ahora tiene mucho, ¿y cómo se olvidó que él era pobre? Y a veces ve al que no tiene como que él no hubiese tenido. Lo que el apóstol Pablo está enseñando, mis hermanos, que cuando nosotros no le damos el sentido de que quienes éramos antes, estábamos muertos, hermanos, estábamos separados de Dios. Nadie daba nada por nosotros, porque aún automáticamente el hombre no era absolutamente suficiente para volverse a restaurar. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. El único que podía tomar derecho sobre la vida de nosotros era Él. Es más, Jesús cuando habló de Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Mientras que mi vida y su vida, mis hermanos, no nos pertenece a nosotros. Le pertenece al Señor, no digamos la espiritual. El pecado nos separó de Dios, estábamos muertos. Físicamente vivos, pero no había esa relación con Dios. Entonces Él les recuerda que ustedes estaban muertos. Y si ahora son parte del pueblo de Dios, es porque el Señor nos dio vida, hermanos. Entonces vemos que somos salvos. Y la palabra salvar es cuando nos rescatan de un peligro, cuando nos rescatan de una condición donde era adversa, contraria a nosotros, donde no había ventaja a favor a nosotros, pero alguien lo hizo por nosotros y eso lo hizo Cristo. Es para que la iglesia no olvide, porque ¿qué sucede, hermano? El sentido de razón. Cuando usted y yo olvidamos fácilmente lo que éramos antes, no le damos el valor lo que somos ahora en día. Y nos volvemos a vivir lo que pensamos, lo que sentimos. Y decimos, tenemos que decir un momento, recordemos que estábamos muertos. Y si ahora en realidad tenemos vida, se la debemos a Jesucristo porque Él nos dio vida eterna. Y le sigue diciendo, dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, sus acciones los separaron de Dios, nos llevaron a la muerte espiritual. No había comunión con Dios. Y dice el verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, dice, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y cuando la Biblia habla de este príncipe, es Satanás, mis hermanos, el que vino a destruir al hombre. Él a través de la serpiente introdujo el pecado, el engaño, la mentira. La Biblia le llama el padre de mentira.
Le llama el ladrón, el que vino a robarle la paz, el gozo al ser humano. Se le llama también, mis hermanos, la serpiente antigua. Se le llama el mentiroso. Tantos nombres que se le da al Satanás, el engañador, porque él vino a hacer lo contrario de lo que Dios Padre hace con nosotros. Entonces dice de que nosotros operábamos en los deseos de la carne, porque fue cuando el hombre muere espiritualmente, deja de ser sensitivo a las cosas de Dios. Y heredamos la muerte espiritual y todos los deseos se fundaron en la carne. Por eso es que tenemos que ver, hermanos, que la carne no va a querer agradar al Señor, porque es resultado de la muerte espiritual. No, la carne no le gusta agradar a lo que Dios desea, lo que Dios anhela, sino que dice que andaba en la corriente, quiere decir en el ambiente, en el deseo de los demás, haciendo lo que los demás hacían. ¿Y por qué? Porque estábamos muertos. El que anda en tiniebla, el que anda en lo oscuro, el ladrón más que todo le gusta robar de noche, en lo oscuro, hermano. Y lo oscuro es significado de muerte, de tiniebla, mis hermanos, del pecado, alejamiento espiritual. Y dice de que operaba en los hijos de desobediencia. O sea, solo hay hijos obedientes o desobedientes. Entonces, porque aquí el hombre cuando peca y se aleja de Dios, deja de ser hijo de Dios. Quedamos como creación de Dios, pero ya no estamos bajo la voluntad del Señor. Hijos de desobediencia, mis hermanos. El hombre hace su voluntad sin rendirle cuentas a nadie. Y el engaño que Satanás introdujo a Adán, el hombre, a través de su mujer Eva, fue el engaño de ser libres. Cuando le dijo, no, lo que pasa es que Dios no quiere, en el capítulo 3 de Génesis, que sean semejantes a Dios. Como que dice, tomar decisiones propias. El ser humano tiene esa naturaleza de ser independiente, no queremos depender de nadie. Pero Dios creó al hombre para que seamos dependientes en la totalidad de Él. Porque Él nos iba a proveer de todo. ¿Qué no le proveyó al hombre? Le proveyó todo. Es un buen padre, el mejor padre que ha habido, y no va a haber ninguno como él, y lo sigue siendo, lo proveyó. Pero en todo, mis hermanos, lo bueno, hay condiciones, hay beneficios, pero hay responsabilidades. Entonces el pecado separa al hombre de Dios y estábamos muertos, alejados de Dios. Vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Entonces, mis hermanos, dice que andábamos antes en los deleites, en los placeres de la carne, no importando lo que pensara Dios. Entonces, ¿por qué? Y cuando estamos en esa condición, mis hermanos, no entendemos la obra que hizo Cristo en la cruz. Entonces necesitamos ahora, como estábamos muertos, no podíamos ver la luz. Alguien que estaba vivo, alguien que estaba en la luz, tenía que hacer la obra de la reconciliación, como hablábamos en el mensaje pasado, para acercarnos nuevamente a Dios. ¿Y quién fue eso? El Hijo de Dios. Dios Padre mismo lo envía por amor a nosotros. Entonces vemos de que Él comienza diciendo cuando estabais muertos. Y después dice de que el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, actúa en los hijos de desobediencia. En él mora la mentira, en él mora, mis hermanos, el odio, en él mora el rencor y todas las cosas negativas de que nos acechan en la carne, mis hermanos, la desobediencia. Y vemos que dice el verso 3, entre los cuales también todos, aquí ya se incluye él, dice, en cual todos nosotros vivimos en otros tiempos. Está hablando también de él, de que el apóstol Pablo se encontraba antes cuando no tenía a Cristo en su corazón. Dice en otro tiempo, en los deseos de la carne. Y que los deseos de la carne no agradan a Dios, mis hermanos. O sea, cuando yo tomo el rol de decir, yo tomo mis decisiones, yo hago lo que pienso, yo hago lo que quiero y no le pido la dirección a Dios, me estoy alejando de Dios. O sea, como estoy diciendo, soy acto suficiente. Se me olvida que hay un creador. En Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años, en los cuales digan, no puedo tener contentamiento en ellos. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado del creador, de la fuente inagotable, el que todo lo puede, el que todo lo sabe y todo lo tiene y todo lo sustenta, mis hermanos. Entonces dice él aquí, cuando andábamos en otro tiempo en los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, quiere decir que estábamos alejados de Dios. Y la ira que nos llevaba a la destrucción, la desobediencia, en la destrucción que dice allá en Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mala dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si violamos las leyes naturales de este mundo, mis hermanos,
cometemos un delito, no nos van a dejar libres, nos van a juzgar y nos van a mandar a la cárcel. Pues el hombre se separa de Dios y vive su vida. Va a agradar a la carne, pero sabe que eso tiene consecuencias espirituales. Pero Cristo vino para romper esas obras del diablo y hacernos libres. Lo que el apóstol Pablo está enseñando, que nosotros no debemos de olvidarnos quién éramos antes y quién no somos otros, para que no practiquemos esas cosas. Entonces, y cuando practicamos esas cosas, porque no le damos el sentido. Primero, no reconocemos quién éramos antes. Segundo, no reconocemos la obra redentora que Cristo hizo en la cruz. Y es donde dice el verso, ahora dice el verso 4, dice versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, hermano, la misericordia que es su amor inmenso, por su gran amor con que nos amó. Ahí viene la clave. Dios no estaba obligado a rescatarnos. La decisión del hombre tomó, se alejó de Dios. De hecho, bueno, él hizo lo que quiso. Tomó su decisión. Ya no hay manera. Dios nos echaba para atrás, como decimos. Pero Dios, en su grande amor y su misericordia, dice, Dios que es rico en misericordia. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, la misericordia, mis hermanos. Ser rico, ser perdonador, porque Él me perdonó. Y cuando soy rico y soy agradecido con el Señor, lo mínimo que debo hacer es guardarme para Él. Guardarme para Él. Porque si hago lo contrario, estoy diciendo no, lo que Él hizo, no, primeramente estoy reconociendo, si yo no estaba muerto, si yo tenía vida, yo no necesitaba de Él. Y ya luego el reconocer la obra que Cristo hizo, dice, en misericordia por su gran amor con que nos amó. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que siempre lo decimos, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, verso 16. Juan 3:16 y el 17 dice, porque Dios no envió al mundo para condenar al mundo. Y el mundo está hablando de los seres humanos, no está hablando del planeta Tierra. Para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aquí ahora vemos de que por la obra redentora que Él hizo. Y dice el verso 5, aún estando nosotros, otra vez vuelve a recordar, aún estando nosotros muertos, ahí habla de Él también, dice, pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, y está entre comillas, mire, por su gracia, pero es que por su gracia somos salvos, mis hermanos. No es que nada, o sea que si usted y yo estábamos hundidos por nuestras decisiones, no había manera como volvernos a salvar nosotros, porque lo bueno venía de Dios. Es más, lo malo vino de una oferta de Satanás, porque Satanás no nos obliga a hacer las cosas malas. Él nos provoca, la tentación está allí, y nosotros sucumbimos a la tentación. Es como el que nos reta a pelear, ¿no? Nos provoca a pelear. Entonces, la tentación, no caigamos en la provocación de las cosas. Obvio, Satanás nos va a provocar a las cosas a las cuales nosotros es tentación para nosotros. Aún estando nosotros, aquí el apóstol Pablo, eche en cuenta todos, él mismo también, en pecado nos dio vida juntamente con Cristo. Quiere decir que a Jesucristo, mis hermanos, es lo que la palabra dice, no siendo pecador se hizo pecado. Dios Padre lo involucró a su Hijo, para que era la única forma de rescatar a un hombre. Si yo estoy en el abismo de una cisterna muy abajo, no voy a salir simplemente con que me digan que salgan. Alguien tiene que descender. Alguien tiene que descender. Jesús descendió hasta lo más bajo, no solo literalmente, sino que se humilló. Dice, siendo Dios, mis hermanos, lo que habla Isaías 53, ¿verdad? Se humilló hasta lo más profundo. Esa vergüenza que nosotros debemos de pasar o debíamos de haber pasado, Cristo la tomó en su lugar y bajó a lo más profundo del pecado y nos liberó de las manos de Satanás. Aleluya. Y esas cadenas, mis hermanos, que Satanás nos había puesto en nuestro alrededor, ahora Él las lleva, mis hermanos. Un día Él será atado y será echado al pozo del abismo, pero nosotros somos libres en el Señor. Entonces no podemos caer en la tentación de los deseos de la carne, porque yo estoy diciendo, lo que Dios hizo por Cristo no es suficiente. La carne sigue pecando, mis hermanos, pero el Señor nos ha dado libre albedrío, decisión, mis hermanos, para quién queremos agradar. Los deseos de la carne nos alejan de Dios, pero los deseos del Espíritu son vida eterna. Gloria a Dios. Así es de que dice, juntamente, dice,
juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Por gracia, que quiere decir favor inmerecido. Todo lo que usted tenemos, mis hermanos, es por gracia, en favor del Señor. Pero la cosa más grande o la riqueza más grande, si hay algo de valor en nosotros, es el amor de Cristo en nuestros corazones. Pero nosotros tenemos que hacerlo valer en nosotros, andando en novedad de vida nueva, andando en obediencia en su palabra. Y dice el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó. Oye, porque Cristo, pero si Cristo es vida, ¿cómo lo iba a resucitar? Él tomó el lugar de nosotros. Él bajó a la parte más profunda, al lodo cenagoso, a lo más sucio de la tierra, mis hermanos, que es el pecado. Allí Cristo bajó y nos tomó a usted y a mí para que seamos llamados hijos de Dios y actuemos como hijos de Dios. Como cuando un padre da lo mejor, da la excelencia para que sus hijos vivan vidas diferentes, pues es el propósito de Dios. Que ya no seamos esclavos del pecado, que ya no seamos ciegos espiritualmente, sino que sepamos tomar decisiones correctas que le agraden a nuestro Dios. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo Jesús, porque somos sus hijos, salvados por gracia, favor inmerecido. ¿Y por qué, mis hermanos? Esta gracia no solo hoy, no solo es mañana. Sabemos que en esta semana que viene muchos estarán dando gracias por un día, y qué bueno, pero debemos dar las gracias todos los días, mis hermanos. Y Él no nos ofrece algo temporal, algo mensual, algo semanal, algo anual, o mientras tengamos vida en esta tierra. Él nos ofrece vida eterna. Un plan perfecto, un seguro eterno, mis hermanos. Cuando ahora, ¿quién no quiere asegurar salud? Quiere asegurar su juventud, quiere asegurar su vejez, quiere asegurar todo, mis hermanos. Y el mundo está en un caos porque no sabe cuál va a ser su futuro. Pero su futuro y el mío está en Cristo Jesús, mis hermanos. Cuando Él tomó, mis hermanos, cuando yo estaba muerto, cuando usted, iglesia, estaba muerto, nos tomó. Ahora somos hijos del Señor. Ahora, mi amigo, que escuche esta palabra, es el día que tomes esa decisión. Si no sabes cuál es tu presente, cuál es tu futuro, Cristo es la respuesta. Amén. Para tu vida. Cristo te ofrece vida eterna. Simplemente abre tu corazón, dile: Señor, mora en mi vida, quiero que mi vida cambie, no sé cuál es mi futuro, me preocupa el presente, no digamos el futuro. Y tú tienes vida eterna, entra a mi corazón, transforma mi alma, porque yo quiero reinar contigo. Gloria a Dios. Juntamente nos resucitó, quiere decir que nos dio vida, mis hermanos, y ahora estamos sentados en los lugares celestes, en los lugares celestiales, gloriosos, divinos, mis hermanos, donde morará el gozo, la justicia, la paz. Por eso es importante, lo que tengamos que pasar acá vale la pena, porque Cristo es mi esperanza. Cristo es nuestra respuesta. Cristo es nuestra necesidad, que la suple, mis hermanos, y nos espera un futuro glorioso. ¿Por qué? Tendremos nuevo cuerpo, no habrá necesidad de medicina, porque Él es la medicina. Dice Apocalipsis que no habrá necesidad de luz ni de luna, porque Él será nuestra lumbrera. O sea que Él lo llena todo. Usted y yo literalmente necesitamos una luz, pero espiritualmente usted y yo vivimos en la luz, no podemos vivir en tinieblas. Pero mis acciones reflejan si estoy viviendo en tiniebla o en la luz. Así es que, mis hermanos, no olvidemos quiénes éramos y quiénes somos hoy, y así vamos, no se nos va a ser difícil servir al Señor. ¿Por qué? Porque sabemos la obra que Él hizo por nosotros. Y ahí es donde Él recalca, mis hermanos, y dice en el 7, para mostrar en los siglos venideros, a futuro, cuando Él habló ahora, y mucho más a futuro, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nada de riquezas materiales, hermano. Todo lo que el ser humano hace se muere, porque un día físicamente él morirá también. Todo lo que viene de la tierra, de este planeta, vuelve a la tierra. Es el ciclo de la vida. Se hace, se crea, se procrea, se que procrea, y vuelve a un ciclo de la vida. En este país me gusta porque podemos ver las 4 estaciones. Vemos primavera, vemos verano, vemos otoño, vemos el invierno.
Ahora mismo los árboles entran en una etapa que uno cree que están muertos, pero no, ellos están descansando, ellos se están fortaleciendo, mis hermanos, y se llenan de vigor en el invierno, y luego comienza la primavera y ellos florecen nuevamente. En Cristo renovemos nuestra fuerza también, levantémoslo con el poder de su palabra, a través de la oración, a través del ayuno, declarando esta palabra aunque no lo sienta, pero tú eres mi pastor, como decía el salmo de apertura, ¿verdad? Tú eres mi Señor, eres mi sanador, eres mi fortaleza, eres mi pronto auxilio en las tribulaciones, eres todo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo dijo el apóstol Pablo, gloria a Dios. Entonces vemos abundante riqueza, mis hermanos, de su gracia otra vez. O sea que su amor no es limitado, su amor no es mezquino, su amor no es miserable, su amor lo es suficiente, mis hermanos. El amor de los humanos es que se acaba. Se acaba el gozo, se acaba la paz, se acaba la paciencia, se acaba todo, mis hermanos, porque es la naturaleza carnal y de la tierra, mis hermanos. Aún la tierra está sufriendo cambio. Miren, en un lugar no llueve, en otro lado se están hundiendo la casa por mucha agua. Hay lugares de que hay resequedad, no hay cosecha, no hay nada. En otros lados el agua que es vida la está matando a las personas por el pecado de la tierra que el hombre ha producido. Pero Cristo tiene control de todo eso, mis hermanos, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, si usted y yo queremos ser ricos, queremos ser salvos, queremos ser sanos, queremos vivir todos en plena confianza de seguridad, se llama Jesucristo, porque Él me salvó, Él me perdonó mis pecados. Y no lo veamos a que Él sea que supla solo mis necesidades materiales. Él se enfoca en lo espiritual en cada vida, mis hermanos. Es mucho más que la cosa. Es más, quiero decirle, mis hermanos, que Dios no se enfoca en lo que usted y yo podemos hacer humanamente, porque eso ya lo hacemos. Dios se enfoca en lo eterno, en lo perecedero, en lo que el diablo vino a robarle al hombre y a destruirlo. Dios ha venido para restaurarnos nuevamente, pero hay un compromiso. Cristo hizo la obra redentora en la cruz, lo imposible. Ahora usted y yo hagamos lo posible. No nos rindamos ante nada, porque si yo me rindo y vuelvo a la vida antigua, estoy diciendo, no valió la pena lo que Cristo hizo. No me enfoco en eso. Va a ser triste y lamentable. No para Cristo, para yo que rechacé, para mi persona que rechazo la obra redentora en la cruz. Y dice el verso 8, porque por gracia soy salvo, mire, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por naturaleza nuestra no vamos a poder escapar de esta ira, sino por la obra de Cristo. Y dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, aquí el yo está descartado. Aquí el yo, nada podemos hacer nosotros si no viene de la voluntad del Señor. Y esto lo dijo un filósofo, pero es una verdad. Literalmente no está en la Biblia, pero es cierto lo que él dijo. Ni las hojas de los árboles se mueven, sino es con su poder. Y eso es, si Dios no lo permite, nada va a suceder. Pero como Él creó los árboles y las hojas, Él permite que se muevan y glorifiquen su santo nombre. Ahora nosotros fuimos creados también para alabarle al Señor y el nombre del Señor, si vivimos en su voluntad. Si antes éramos hijos de desobediencia y honrábamos a esta carne y al diablo y al mundo, ¿por qué no glorificar a nuestro Dios mientras tengamos vida en este cuerpo? Porque hay un espíritu que muere en nosotros. Recuerde que este cuerpo no debe de controlarnos a nosotros, sino que el Espíritu de Cristo controle este cuerpo, porque un día va a estar en la presencia del Señor, mis hermanos, y reinaremos con Él. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y aquí la fe es no rendirnos ante nada. No es que voy a tener la fe cuando me conviene, no que solo voy a obedecer cuando las cosas me van a salir bien y de ahí ya no obedezco. La fe, mis hermanos, es no volver atrás, es no rechazar a Jesucristo de palabra, sino de acciones, mis hermanos. Y esto no viene de vosotros, no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios. No rechacemos el regalo, claro, pero como no me costó, no lo valoro, fácilmente lo dejo y lo abandono. Y esa es la mentalidad del ser humano. Y vuelve a decir el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Si usted y yo, mis hermanos, somos llamados hijos de Dios, y si algo bueno hay en nosotros, no viene de nosotros, es regalo de Dios. Y ahora al final, ¿cuál es el propósito? Mire lo que dice el versículo 10,
porque somos hechura suya. Mire, quiere decir que ahora ya somos cambiados, renovados, no por mis acciones, no por lo que Cristo hizo en nosotros. Ahora lo que usted y yo estamos llamados a cuidar lo que Cristo hizo en mi vida para no volver a caer donde estaba antes. Porque si vuelvo a caer, no he entendido, no he valorado lo que Dios envió a su Hijo, mucho menos lo que Cristo hizo por mi vida, mis hermanos. Porque somos hechura suya. ¿Qué es hechura? Hecho de nuevo, transformado, corregido, dice, creados en Cristo Jesús, mire, para buenas obras. O sea, lo que yo hago ahora refleja si sigo siendo el de antes o sigo siendo una nueva criatura. Estoy renovándome cada día, mis hermanos, en Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ella. Amén. La pregunta, ¿a dónde, en qué punto nos encontramos ahora? No olvidando dónde venimos, hermano. No olvidando lo que Cristo hizo. Ahora la pregunta es, ¿a dónde estamos? Isaías dice, parados en los caminos, preguntad qué senda. No olvidemos el buen camino que es Jesucristo. Nada de este mundo vale la pena ni sentido de razón si Cristo no mora en nosotros, mis hermanos. Mi amigo, hoy es el momento de tomar una decisión. Invita a Cristo. Su palabra dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, en Apocalipsis. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor nos está llamando y la necesidad no es de él, es de nosotros. Y hay un sentido de urgencia. Mis hermanos, el día de hoy podemos decir lo que hicimos o lo que no pudimos hacer. El día de mañana es creer que puede existir el día de mañana. Es cuestión de creer o por fe. Ayer ya pasó. Ahora es el presente. Y mi presente y el suyo esperamos que sea en Cristo Jesús. Tomemos, iglesia, la mejor decisión es seguir a Cristo. Porque es la mejor medicina, la mejor respuesta. Él tiene todo lo que el hombre, el ser humano necesita. Solo Dios hace al hombre feliz, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que el Señor le bendiga.